LV, got bottles, got weed, got my. I'm all the way up. Shorty, what you want? I got what you need. Shorty, what you want? I got what you need. Shorty, what you want? I got what you need. I'm all the way up. 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 Uy, hubo ahí un problema que puse ahí, se vio el compañero. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, como saben, hoy programa especial. Si están en el chat, pues les invitamos a que pregunten y se animen a hablar. Y nada, hoy vamos a estar con Luis Sánchez, es un entrenador personal, licenciado en actividades físicas del deporte. Y vamos a estar hablando un poquito del tema que él más controla, sobre todo, que es los entrenamientos de trail. Vamos a hablar un poco de, bueno, pues cómo preparar un trail corto para principiantes, una media maratón y maratones. Así que nada, yo creo que es bastante interesante, ya que muchos de nosotros, me incluyo, entrenamos a lo loco y siempre hay que hacer las cosas un poquito mejor para evitar lesiones y, bueno, y mejorar un poco físicamente también, ¿no? Que no todo es correr, correr, correr. Así que nada, vamos a charlar con él un ratito y vamos a ver qué nos cuenta. ¿Me oyes? Muy buenas, Luis. Sí, ya se te escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ok, vale. Pues nada, tío, cuando quieras empezamos y eso, le damos caña ya. Por cierto, no te dije que en redes sociales, Ignitium, entrenador deportivo, ¿no? O entrenador personal pone, ¿no? Creo que es. Initium_coach. Ahora Exacto. tengo. Es Lo verdad. tenía antes así, pero lo cambié porque como es muy largo, tío, al final. Mucho rollo. Digo, más fácil. Sí, a veces la cosa hay que ponerla fácil porque si no, ¿qué va? Espera un momento que se me... Oye, ¿qué pasó aquí, muchacho? Se fue todo esto. Vale. De repente no sé qué hice, que se fue todo... Se me fueron todas las pantallas de repente. Pues nada, como comentaba, vamos a tocar en principio los temitas estos de trail corto, ¿no? Para principiantes, medias maratones. Sí, Lo que y pasa, luego pongo ya un poquito más largo. antes de empezar, que no te lo dije, pero se me ha ocurrido, tú sabes que yo te dije que a mí se me ocurren cosas. Sí, tranquilo, tú dispara. ¿Por qué? ¿Qué es lo más importante que tú crees que podemos hablar de este tema? Vamos, tanto para los principiantes como para la media, como para la maratón. Yo, como hablábamos antes, tío, antes de fuera cámaras, ¿no? Un poco, lo principal que creo que es el entrenamiento de fuerza. Como antes he dicho,
creo que es fundamental en corredores, ya te digo, amateurs de alto rendimiento o el que se quiera iniciar. Más que nada, ya no por el hecho de buscar una marca o buscar mejorar y tal, sino que eso va a salir al final. Al final, sí o sí, vas a mejorar si haces un entrenamiento pautado y como toca. Pero el entrenamiento de fuerza es salud. O sea, al final, si tú trabajas la fuerza, te vas a lesionar menos, vas a correr mejor y vas a disfrutar mucho más de la montaña, del asfalto o de lo que hagas. Al final, incluso ya me paso a otros deportes. Es que todos los deportes tienen que tener un trabajo de fuerza para la propia salud del deportista, ¿no? Entonces eso lo tendría como parte la más importante, yo metería la fuerza, que es la que menos se trabaja, pero es la más importante. ¿Y por qué tú crees que es la que menos se trabaja? Porque a lo mejor es la menos que gusta. Yo creo que es por pereza, porque no gusta, porque me incluyo, soy el primero que no me gusta trabajar la fuerza, o sea, tienes que ir solo muchas veces y es algo que con muchos atletas me lo han dicho, hostia, es que Luis me toca ir solo al gimnasio, tal. Yo ahí los consejos que doy es, tienes que trabajar la fuerza sí o sí, intento buscar con los atletas, pues hay muchos atletas que a mí me dicen, yo es que no quiero trabajar en el gimnasio porque no quiero pagar la mensualidad del gimnasio. No pasa nada, o sea, no trabajar de fuerza significa trabajar con pesas, en un gimnasio encerrado, a oscuras ahí con la música, no, o sea, nada de eso. Yo, muchos atletas trabajan en casa porque tienen, sí que es verdad que a ti para trabajar en casa puedes trabajar con tu propio peso corporal, pero siempre es un poquito mejor tener un mínimo, ¿no? De unas gomas o yo qué sé, incluso yo he trabajado la fuerza en casa con una garrafa de agua, tío. O sea, una garrafa de agua de 5 litros es que te sirve para trabajar la fuerza. Unas gomas que en Decathlon hoy en día o en cualquier superficie de estas no te cuestan nada. Unas gomas y poco más te sirve para trabajar la fuerza. Y luego, ya te digo, si no, muchos también me han dicho, me quiero ir a la montaña. Pues a la montaña, al final yo prescribo los entrenamientos en base al deportista, los objetivos que tenga y si quiere hacer la fuerza donde sea, es que, o en un parque, si es que hoy en día aquí está lleno de parques de barras y cualquier cosa, entonces se puede hacer entrenamientos de fuerza en todos los sitios, no hay excusas. Pero yo creo que la principal es que es más aburrido porque al final lo que nos gusta es correr y estar en la montaña o sentirte libre por ahí por las calles, ¿no? Pero el trabajo de fuerza es primordial por la prevención de lesiones, es que vas a ser mucho más eficiente, te vas a sentir mejor corriendo y sobre todo, tío, es lo que te decía, ser un deportista más longevo y ser mucho más, o sea, ser corredor toda tu vida, ¿no? No que tengas que parar a X años porque te ha venido una lesión o cualquier movida. Entonces, yo creo que es eso. Y otra cosa también que creo que es importante es el trabajar a lo mejor la fuerza en grupo o incluso en pareja. Creo que también a lo mejor hay muchos corredores que, ¿no? Al final, gracias a él o a ella, han involucrado a la pareja para en casa hacer la fuerza y tal, y le ha valido también, porque ya te digo, es que para el día a día te va a venir bien. O sea, al final lo que yo busco en mis corredores es que sean humanos eficientes. Entonces, un humano eficiente tiene que saber agarrar, tiene que saber traccionar, tiene que saber tirar, tiene que saber empujar. Entonces, yo creo que eso es primordial. Claro. Y te iba a decir, porque ahora que está muy de moda, bueno, por lo menos aquí en Canarias, no sé si allá también, creo que sí, porque se me acaba de ocurrir ahora. Es verdad que los entrenamientos de fuerza es lo que tú decías, ¿no? Que a lo mejor son más aburridos, de lo que tú quieras, ¿no? Evidentemente, siempre lo mejor, entiendo yo, que son entrenamientos específicos para el trail, ¿no? O específicos, ¿no? Para el deporte que vayas a hacer. Pero, por ejemplo, la gente que dice, oye, yo quiero, mis entrenamientos de fuerza son de CrossFit, son compatibles con para el trail. Sabía que ibas a salir por ahí. Cuando me has dicho está muy de moda, digo, ya sé por dónde vas. Pues a ver, en función de los objetivos, ¿no? Siempre, al final, siempre hay un objetivo detrás y cada atleta es un mundo, ¿no? Entonces, yo lo que pregunto es, por ejemplo, una persona que, imagínate, me vienes tú y me dices, Luis, quiero que me entrenes, quiero preparar tal carrera a 7 meses vista, pero el entrenamiento de fuerza no me lo toques porque hago CrossFit. No hay ningún problema. Si tu objetivo es ser finisher, el entrenamiento de CrossFit es un Claro. entrenamiento muy agresivo que yo sí que no recomiendo para todos los deportistas. ¿Por qué? Porque es un entrenamiento. Yo practico CrossFit, o sea, yo también hago CrossFit. Entonces, es un entrenamiento que es muy agresivo. ¿Por qué? Porque tienes cargas altas, como pueden ser un clean and jerk o un push jerk, o yo qué sé, cualquier movimiento. Son movimientos olímpicos que se llaman,
que están mezclados con movimientos también de haltero, en los que vas a cargar muchos kilos de peso. Y de normal te van a pedir hacerlo en un tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú mueves X kilos, que de normal tendrías que tener una técnica muy buena y muy depurada, y encima, como tienes que moverlos antes de, yo qué sé, te pongo un de esto, ¿no? Antes de 20 minutos, tienes que hacer 50 clean and jerk. ¿Qué te va a pasar? Pues que va a llegar un punto que la fatiga muscular va a ser grande y no vas a ser capaz de hacerlos con buena técnica. Entonces, si no estás capacitado, van a llegar las lesiones por ahí. Pues claro, estás haciendo un movimiento muy rápido, con una demanda muy grande, pero perdiendo técnica. Entonces, el CrossFit, si tu objetivo es ser finisher en una carrera, te va a valer, porque son movimientos que fuera, o sea, te los llevas a entrenamiento, por ejemplo, para el trail y servirían. ¿Qué pasa? Como te piden un tiempo, no es lo más idóneo, ¿no? Pero si tú tienes una base de gimnasio o has hecho halterofilia o sabes de movimientos y tal, tienes una técnica correcta, nos valdría para trabajar la fuerza. Pero para llegar a conseguir objetivos ya de si me dices, no, es que quiero llegar y bajar de X tiempo, o quiero quedar en podium, o quiero clasificar para el campeonato de no sé qué, ya tendríamos que trabajar de forma específica y con una programación de fuerza específica. Pero para una persona normal, que al final hablamos de salud, si tú tienes un bagaje de halterofilia o de gimnasio, que has trabajado con pesos, o una buena técnica, que empieces de abajo, ¿no? Que te trabajes primero la técnica antes de los pesos, sí que puedes trabajar el CrossFit para correr. Al final también tampoco tenemos que obcecarnos en, no, es que quiero mejorar en el trail y solo corro, y el entrenamiento de fuerza también para correr. Si tu objetivo es llegar a ser finisher, disfruta también de otros deportes en los que estés acompañado y tal. Está claro que si quieres conseguir X objetivos grandes, vas a tener que trabajar específico por y para el trail. Ok. Si no, te valdría también. Ok. Pues nada, vamos a entrar ahora ya a lo que habíamos comentado, que es, en principio, cómo preparar un trail más o menos de 10-15 kilómetros, ¿no? Por lo que me comentaba. Pero para gente principiante, ¿no? Para gente que está empezando y demás, ¿no? ¿Cómo se lo podría plantear? Perfecto, pues mira, le damos caña ya. Yo pienso que, ya te digo, lo he dividido un poquito en el trabajo que sería de fuerza y de resistencia, ¿no? Para alguien que empieza, yo creo que lo primordial es, como he dicho antes, el trabajo de fuerza. ¿Por qué? Pues porque al final 10 kilómetros, 15 kilómetros, una persona cuando empieza a correr se va a notar que al poco puede aumentar el volumen o van a caer los kilómetros, ¿no? Que se suele decir enseguida. O sea, los 10 kilómetros realmente no es una distancia que sea muy pesada. Siempre y cuando hay que ver también cada deportista, cómo viene y qué lesiones ha podido tener, si tiene alguna lesión, y es muy individual, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, ya te digo, para un principiante yo recomendaría mínimo, o sea, ya te digo, 2 días de fuerza a la semana, pero mínimo, o sea, que nadie me diga, no, puedo hacer uno, no, dos sí o sí. Y luego podríamos salir a correr pues unos 3 días a la semana, yo creo que sería lo idóneo. ¿Cómo lo dividiría? Pues al final el trabajo de fuerza realizaría también un entrenamiento de cargas altas, que se le suele llamar, que es donde tú mueves más peso. Todo esto está claro que tiene que estar prescrito por un preparador o por alguien que tenga noción, un profesional, porque si no pueden venir las lesiones, tanto en gimnasio como corriendo. Pero ya te digo, 2 días de fuerza, dividirlo uno en cargas altas, que lo que sería mover más kilos, o sea, trabajar a un 70-80%, y hacer un poquito más de trabajo de fuerza, hipertrofia. No tanta hipertrofia, pero sí que más el trabajo de fuerza, ¿no? Y sobre todo el mover el peso rápido. Esto no quiere decir sin cabeza, sino con lo que me refiero a moverlo rápido, por ejemplo, una sentadilla, tú te pones en el rack, bajas y a la hora de subir tienes que subir rápido. ¿Por qué? Porque a lo que a nosotros nos interesa es que el músculo se sepa mover rápido, aunque sea con una carga alta, me da igual. Tú lo que quieres es que el músculo reaccione rápido, para luego a la hora de correr que la zancada sea rápida. Y luego lo dividiría en el otro trabajo de fuerza, ya te digo, mínimo 2 días. Si podemos hacer 2 días de cargas altas, la mejora va a ser brutal, y la mejora en salud va a ser igual, o sea, va a ser muy buena. Y luego el otro sería un poco antilesiones, de propiocepción, ¿no? Un poquito este trabajo de antagonistas, un trabajo a lo mejor más con gomas, y eso, sobre todo de propiocepción para ganar ahí reactividad.
equilibrio, trabajo de core, sobre todo muchísimo core, hay que trabajarlo, y antilesión, rotadores y demás. ¿Por qué hay que trabajar mucho el core? Porque, por ejemplo, en montaña interfiere mucho el core. ¿Por qué? Porque en las bajadas, por ejemplo, al bajar el centro de gravedad siempre estamos y trabajamos de forma unipodal, entonces el core interviene en todas las zancadas casi siempre, entonces tener un core fuerte nos va a garantizar bajar mejor, más tranquilos y más seguros. Además también, pues ya te digo, el trabajo de propiocepción nos va a ayudar mucho en las bajadas, el trabajo unipodal fundamental para potenciar tobillos, rodillas y demás, porque claro, es lo que te digo, en montaña difícilmente tenemos, bueno, a no sé que sea una ruta pistera, ¿no? O un senderito fácil, difícilmente vamos a trabajar de forma bipodal, porque si te das cuenta bajando, por ejemplo, siempre estás como de lado a lado para intentar quitar pendiente y demás, o incluso apoyos irregulares. Entonces se trabaja mucho el trabajo unipodal, ya te digo que creo que es fundamental. Y eso, en esos 3 dividiría la fuerza, ya te digo, si se pueden hacer 3 días, estupendo. 2 días de cargas altas con un día de propiocepción y antilesiones. Y además, mira, voy a decir lo que para mí son los básicos que debería trabajar cada corredor, que son sentadillas. O sea, sentadilla es primordial. Para mí en todos los entrenamientos de fuerza los pongo. Sentadillas, zancada, hip thrust y peso muerto. El hip thrust, por si alguien no lo sabe, es el puente de glúteo con barra. Ah, vale. Pero esos cuatro son, vamos, fundamentales. Para mí están en todos los circuitos que envío a la gente, están. ¿Por qué? Porque están potenciando, aparte de que están trabajando todo el cuerpo, que trabajas desde el core para sostener la barra, por ejemplo, en una sentadilla, la faja lumbar también la estás trabajando, trabajas glúteo, cuádriceps y al final estás sosteniendo un peso, entonces estás trabajando todos los músculos. Trapecios están trabajando también porque estás manteniendo la barra, o sea, fundamental. Todos estos ejercicios, que serían movimientos olímpicos quitando el hip thrust, al final estás trabajando todo el cuerpo, porque ya no solo es que mantengas la barra y trabajas el core, es que trabajas todo el tren inferior y demás. Entonces son fundamentales esos 4, que se los apunte la gente porque son primordiales. Y luego en los antilesiones, propiocepción, pues trabajos a una pierna sobre todo. ¿Hace falta trabajar con Bosu o demás? No, si no tienes, pues puedes trabajar, por ejemplo, la pata coja, con saltos laterales, saltos hacia adelante, hacia detrás, en diagonal, sobre todo es eso, trabajo a una pierna y mucho core. Ahí sí que metería un trabajo intensivo de core. Y luego ya pasaríamos a lo que sería el trabajo de resistencia, ¿no? Para el trail. Sea una carrera de asfalto o de trail, valdría para las dos esto que estoy diciendo, o sea que ya te digo. Para un trail, por ejemplo, de 10 kilómetros o para una carrera en asfalto de 10 kilómetros, ¿cuánto volumen hay que meter? ¿No? La pregunta que siempre suele hacer la gente de ¿qué hago? ¿Meto 1 hora, 2 horas? A ver, al final la demanda muscular que vas a tener para un 10K no va a ser más que como tardes mucho, yo que sé, 1 hora y media, 1 hora y 45, 2 horas a lo sumo. No creo que, o sea, para prepararla bien tendrías que bajar de la hora 45, hora 50, seguro, si la has preparado bien, si no, no la has preparado bien. Entonces, tío, al final, ya te digo, con entrenamientos de 50 minutos, sobraría 1 hora como mucho. ¿Cómo lo dividiría? Si pues, la persona puede salir 3 días, 3 días, y puede salir 2, 2. Ahí preferiría que entrenasen más el trabajo de fuerza que el trabajo de resistencia. O sea, yo metería más 3 días o 4 de fuerza y 2 de carrera. Y si no, 3 de fuerza, 2 de carrera. Si me dice, es que quiero ir a correr más, pues 3 días de carrera, yo creo que sobra, no hace falta más. En el que trabajaría, pues uno lo dejaríamos para el fin de semana como un rodaje para salir con gente, ¿no? O sea, a mí siempre soy partidario del fin de semana dejarlo libre al atleta, que tenga 1 hora y media, la que él quiera. Sí que es verdad que si quieres trabajar objetivamente la carrera, pues no es lo más idóneo pegarte una pecha de 50 kilómetros o de hora y media. Estás trabajando 10K. Y hablamos de principiantes al final. Entonces, ya te digo, 1 horita de rodaje suave el fin de semana, pero suave es suave. O sea, que puedas hablar todo el rato. Incluso si te quieres parar a echarte una foto, te paras
para trabajo de zona 2, un trabajo aeróbico. Y luego entre semana, pues ¿cómo lo haría? Pues 2 días a la semana sí que metería a lo mejor un trabajo un día de series cortitas, explosivas, como pueden ser series de 200, de 400, de 100, series de 150. Cuando se acerque la fecha, a lo mejor un mes, 2 meses antes, ya metería a lo mejor un trabajo un poquito más largo de series de 1000, pero no pasaría de las series de 1000, como mucho 1500 y ya está. Y luego el otro día lo dejaría un poquito más para un farlek, que es un trabajo brutal para, por ejemplo, en el trail, porque hay mucha gente que entrena solamente en montaña, entonces el trabajo de farlek viene estupendo. Y ya te digo, un trabajo de farlek o unos cambios de ritmo de 5 minutos fuertes, descanso 5 minutos. Trabajo 3 minutos fuertes, descanso 7, algo así. Entonces yo creo que eso sería lo idóneo para un principiante. Te iba a preguntar, y si por ejemplo, claro, porque todo está enfocado al tema del trail, ¿no? Pero tú supongo que a lo mejor tú dices, mira, yo es que entre semanas me es imposible ir a correr a la montaña, ¿no? ¿Lo podría compaginar con entrenamientos en asfalto? Por ejemplo, con subidas, Por, con bajadas, ¿podría ser compatible? por supuesto, al final ya te digo, yo por ejemplo lo que haría sería lo que suelo hacer, dejo los 2 entrenamientos fuertes de series y de cambios de ritmo en asfalto, porque muchas veces la gente no puede ir todos los días a la montaña o no viven al lado de la montaña, ¿no? Entonces eso los metería en asfalto o en pista, si tienes una pista cerca. Es más aburrido, pero bueno, eso ya es comodidad. Y el fin de semana fuera al trail. Incluso también te digo, puedo ir 2 días a correr en asfalto, quiero preparar un trail y el fin de semana quiero coger la bici. Coge la bici, haz un rodaje largo en bici, no pasa nada. O sea, al final el trabajo aeróbico me da igual que lo hagas en bici, que lo hagas en remo, que corriendo. Está claro que cuando más te acercas a la prueba, más especificidad tienes que tener, que es uno de los pilares principales, y tienes que trabajar más la carrera. Pero, por ejemplo, para mí, en principiantes, en función de cuál sea el individuo, creo que el trabajo de ciclismo es muy bueno, porque, por ejemplo, una persona a lo mejor que me viene, que quiere empezar a correr y que está pasada de kilos, el trabajo de bicicleta es buenísimo porque va a quitar impacto, entonces va a sufrir menos la musculatura y las articulaciones. Claro. Entonces, simplemente es eso, 2 días a la semana de entrenamientos de series rápidas, cambios de ritmo, y un día a la semana de un rodaje suave, si quiere a correr a la montaña, en bici por la montaña, en bici en carretera. De trabajo aeróbico sobra. ¿Puedo afrontar un trail así de 10 kilómetros? Sí. ¿Importa ahí un trabajo de desnivel como series en subida y tal? Si eres principiante y vas a ser finisher, entiendo, no. Si vas a intentar bajar una marca para batir un récord o quieres ser campeón de tu comunidad en 10K, sí que tendrías que hacer un trabajo específico, a lo Claro. mejor con un desnivel específico, eso sí. Claro, porque todo también depende de la carrera que te vayas a plantear, evidentemente. No es lo Claro, mismo ir a un 10.000 con 1000 positivos que un 10.000 con 200 positivos, ¿no? está claro. Al final los 10K suelen ser bastante asequibles, por lo menos por mi zona. No sé cómo lo tenéis, pero ya te digo, para principiantes no es primordial el trabajo de desnivel. Si sales una vez en fin de semana a hacer trabajo de montaña, carrera a pie, no creo que te cueste. O sea, no lo tendría como primordial. No, y además, como tú dices, yo creo que también, si a lo mejor es mucho desnivel, con el trabajo de fuerza, que haces muchas sentadillas y demás, si tienes que subir una pechada no corriendo, sino caminando, lo vas a subir sin problema. Claro, eso es una de las partes también que quiero tocar ya cuando entremos en tema maratón, ultra, el Ujú. caminar, ¿no? Pero ya te digo, al final, por ejemplo, en un 10K, si tú trabajas bien la fuerza, es posible que aun siendo principiante, en función de cómo vengas, ¿no? A preparar esa prueba, pero que no pares ni a andar. Porque si haces un buen trabajo de fuerza, es que a no ser que tengas unos paredones del 7, ¿no? No creo que tengas que parar a andar. Pero ya te digo, yo creo que con un buen trabajo de fuerza, al final, puedes resolver ahí bien la papeleta. Y es eso, no hace falta estar todos los días en la montaña, ni mucho menos. Yo, por ejemplo, soy corredor de montaña y entreno 3 veces a la semana en pista, en atletismo. Salgo una vez al mes, o sea, al mes, digo yo, a la semana fuera a correr a la montaña.
y ya está, estoy haciendo carreras más largas de media maratón, entre media maratón y por ahí, un poquito más a veces, pero no entreno tanto la montaña. Sí que es verdad que si ya entramos en rendimiento, necesitas tocar la montaña por la técnica en montaña, Claro. de cómo bajar, cómo afrontar subidas y demás. Pero si tu objetivo es como un principiante sea ser finisher, no es primordial tocar la montaña todos los días. ¿Y el trabajo de técnica en subida y bajada se puede hacer? Hombre, evidentemente no es lo mismo como estás comentando, ¿no? Pero ¿se podría trabajar eso sin ir a la montaña o no es posible? ¿El trabajo de técnica o del trabajo de subida y bajada? O El sea, en trabajo de afrontar subida y una bajada, subida. sí, sí, exacto. Vale. O sea, el trabajo de técnica sí que es específico de montaña. El trabajo de fuerza en subidas, podríamos decirlo, ¿no? Las subidas se podrían trabajar en llano. Si tienes en tu ciudad o en tu pueblo una subida con un desnivel X y con un buen porcentaje en el que se pueda trabajar, se podría trabajar ahí. Las bajadas ya no, porque la bajada ya es técnica y Claro. la técnica se tiene que ir a la montaña, porque al final tú en asfalto tienes un agarre brutal, no hay nada que te impida apoyar bien el pie, entonces ya no entran los mismos factores que entrarían en montaña, ¿no? Pero Claro. en asfalto, ya te digo, trabajo de subidas sí que se podría hacer, de bajadas ya no. Ok. Bueno, pues ahora nos vamos a la media maratón, ¿no? Pasamos del 10-15, ya vamos a una distancia un poquito más... Que la gente, te digo una cosa, que es lo que hablábamos antes, la gente le pierde mucho el respeto a los kilómetros, pero son kilómetros. O sea, Sí, a sí, a veces ver, eso es decimos una de las cosas. 10-15, pero 21 kilómetros y más de 21 kilómetros hay que tener respeto. Para mí, una distancia para iniciarse de 5 a 10, 15 no lo recomiendo para iniciarte, porque la vas a sufrir, más que nada. O llevas una preparación muy buena y tienes un bagaje, que eres una persona que has hecho toda tu vida deporte, que estás bien físicamente y demás. Ahí sí que es posible que un 15K no lo sufras. Si eres una persona que no tienes un bagaje deportivo, que quieres iniciarte a correr porque ves a la gente correr y te gusta o porque te gusta la montaña y tal, no recomiendo un 15K porque es que lo vas a sufrir, lo vas a padecer. Y el problema que hay hoy en día, que es una de las cosas que yo estoy totalmente en contra de las plataformas como, por ejemplo, marcas como Nike, Adidas, de los mensajes estos del tú puedes con todo, no hay nada imposible. A ver, perdona, no hay nada imposible, tú puedes con todo, no. O sea, cada persona es un mundo, cada persona tiene una capacidad, tiene un bagaje, tiene un pasado, no es me pongo unas zapatillas, me salgo a correr, hoy hago 10, mañana 15 y pasado 60. No. Hoy hago 10, mañana hago 10 y pasado hago 10. Y ya si ahí pasas, vamos a empezar a plantear más cosas, ¿no? Pero al final es lo que te digo, 15 ya son distancia y no hay que perderle el respeto, es lo que decías tú, no hay que perderle el respeto a la distancia nunca, porque entonces cuando vienen las lesiones y lesiones graves. Mira, una cosa, perdón que Entonces, te corte, dime. porque me parece súper interesante lo que acabas de decir. Porque es verdad que muchas veces cuando empiezas a correr, todo el mundo empezamos por el 5K, ¿vale? Tú empiezas por el 5K, haces un 5K, haces dos 5K, haces tres 5K y dices, me voy al 10K. Tanto de asfalto como de, hombre, de montaña es raro ver Sí, sí. 5K, ¿no? Pero normalmente es asfalto. Y después, me voy al 10K. Haces un 10K, 2K, 3 10K, te encuentras bien, dices, voy a dar el salto a la media maratón. La pregunta sería, si tú empiezas a correr, por ejemplo, ¿cuánto? Evidentemente el tiempo es relativo, ¿no? Porque es lo que tú dices, depende de lo que entrenes, depende de muchos factores, ¿no? Pero tú supón que yo soy una persona que empiezo a entrenar, que llevo 6 meses entrenando, hago mi primer 5K, me sale más o menos bien, ¿no? Para lo que voy entrenando me sale bien. Ya voy a hacer dentro de 3 meses otro 5K, dentro de otros 3 meses otro 5K, y ya llevo un añito, ¿no? Así, y en ese año he hecho 5K. ¿Ya podría dar el salto al 10K o debería esperarme un poquito más y dar el salto al 10K cuando llegue más tiempo corriendo, igual que la media maratón? Si tienes un año entrenando bien, no te vas a tener problema en tener un 10K. ¿Qué se recomienda de normal? Tener un año mínimo de entrenamiento sin haber competido. ¿Por qué? Porque sepas disfrutar. Buah, es que esto parece una filosofada, no sé qué. No, no es ninguna filosofada. ¿Por qué? Yo lo he vivido en mis carnes,
voy a por marcas, me da igual el pasarlo mal en carrera. Y he tenido carreras de, por ejemplo, decir qué hago aquí y por qué estoy corriendo. Creo que eso nos ha pasado a todos, de todas maneras. O sea, al final, es que es eso, al final hay que saber por qué corremos. Entonces, yo recomendaría, aunque tengas entrenador, que creo que todo el mundo tendría que tener para entrenar con conciencia y no lesionarse solo por salud, un año sin competir, un año, a ver, sin competir, a ver, si quieres hacer alguna carrerita y tal de pueblo y eso no pasa nada, bueno, pero saber lo que es disfrutar, ¿no? Es lo que me refiero. Sí, no irá por marca. Exactamente, el tú disfrutar de la montaña, que te guste y que realmente corras porque te gusta y no porque tu amigo corre y te pica o porque quieres batir un récord o ser ultrero y conseguir X carrera. No, o sea, al final primero disfruta, aprende lo que es correr, fúndete con la naturaleza corriendo, si vas a la montaña y tal, disfruta de eso, para si lo necesitas un día, decir, voy corriendo, paro, hago una foto, o mira, pues por ahí tengo unas cabras montesas, o allí tengo no sé qué, no pasa nada. Al final hay que saber disfrutar. Y luego ponte a plantearte carreras. Con lo que me has dicho, no habría ningún problema. O sea, de un 5K pasar a un 10K no es nada descabellado. El problema está del 10 al 20 y del 20 al 40, que es el salto que se suele hacer. Claro. O sea, porque del 5 al 10, si tú ya haces una preparación, no hace falta gran cambio ni una preparación tan grande. Está claro, siempre y cuando hay que respetar que cada persona es un mundo, ¿no? Y es que esto, me debería decirlo mucho, pero es que al final hay que remarcarlo mucho, ¿no? Según tu historial, puedes hacer antes ese 5K, el salto del 5 al 10 y del 10 al 15, por ponerlo así. Pero no haría falta tanta de esto como, por ejemplo, de un 10 a un 20 y, por supuesto, de un 20 a un 40, que la progresión que suelo hacer es lo que te he dicho, del 5 al 10, del 10 al 20 y del 20 al 40. Y del 10 al 20 vienen lesiones, pero del 20 al 40 es a lo mejor no vuelves a correr. No, y que a lo mejor es lo que tú dices, ¿no? Que todo el mundo debería tener entrenador, por eso, ¿no? Para evitar lesiones y para saber, porque aunque todo parece que es ponerte unas zapatillas y correr, ¿no? Y como tú dices, no es así realmente. O sea, pensamos que como lo puedes hacer, pues pensamos que es fácil, ¿no? Y no. Es como si fueras a natación, ¿no? Pues y me tienen que enseñar a nadar, evidentemente, ¿no? Al final Pero, es claro, eso, tío. es lo que tú estás comentando, ¿no? Que el salto del 10 al 20 y del 20 al 40, si a lo mejor tienes entrenador, a lo mejor incluso hasta tu entrenador, sabiendo tu físico, tu forma, ¿no? Tu todo, a lo mejor te dice, oye, tío, pues tú a lo mejor no deberías de hacer maratones. Porque tú a lo mejor no estás capacitado para hacer, tu cuerpo físicamente no está capacitado para hacer maratones, ¿no? Te lo digo porque me lo ha dicho gente, ¿no? Gente te dice, todo el mundo no puede correr una maratón, como todo el mundo no puede correr una media, como todo el mundo no puede correr un 10K. Que pensamos que todo el mundo puede, ¿no? Entiendo que Es no, así, es así. por lo que... Y básicamente te tendría que evaluar alguien, ¿no? Para saber tus capacidades, entiendo. Es así, al final, o sea, todo el mundo puede. Depende. Yo puedo correr un 10K, pues ya te digo, depende. Es en función de la preparación que lleves, tu bagaje, tu historial, porque a lo mejor alguien tiene X enfermedad que a lo mejor esa enfermedad te incapacita para poder hacer algo. Que sabemos que hay muchas veces historias de superación y tal, que sí, totalmente de acuerdo, pero con un profesional al lado. Claro. O sea, porque muchas veces vemos gente que tiene una enfermedad brutal y lucha y tal, pero vale, esa gente está rodeada de profesionales. O sea, hay que ir con cabeza. ¿Todo el mundo está capacitado para hacer un 10K con una buena preparación? Sí. ¿Un maratón? Ya no. Claro. No Eso, mira, porque yo ahora hay que acordándome, prepararlo bien. perdona, yo ahora Ujú, acordándome, justamente leí hoy la noticia esa, que bueno, te la comento a ti, porque evidentemente, pues tú sabes el tema. ujú. No sé si la viste, la mujer esta que corrió, entre comillas, la maratón de Nueva York. No sé si lo viste. Una persona bastante gruesa, una chica bastante gruesa y demás. Y el problema es que mucha gente se metió con ella en el sentido de que había hecho la maratón de Nueva York a un ritmo de 13,12 kilómetros, creo que fue. Y encima estaba muy, muy pesada, ¿no? Ujú. Eh, Había gente que la felicitaba, ¿no? Por haber acabado, ¿no? Y había otra gente que le decía que era una locura lo que había hecho, aunque lo hiciera caminando, ¿no? Yo creo que, Sí, te voy a dar mi opinión personal, creo que le viene mal, aunque haya sido caminando, físicamente para esa persona, yo creo que le viene fatal. Ahora, tú sabiendo el tema,
¿Qué opinas de ello? Me voy a meter en un berenjenal de mucho cuidado. No, pero Pero vamos a ver, bueno. las cosas como son. A la gente nos No, gusta a no, veces las cosas claras, pero es que es la verdad. a ver, es así. Una persona en asfalto, te lo digo, ¿vale? En montaña ya cambiaría. Una persona que acaba un maratón o que anda en un maratón no ha preparado bien un maratón. Es así de simple. Si tú en un maratón de asfalto caminas, no lo has preparado bien. Me da igual que lo hagas a 13 que a 6 si has caminado. No lo has preparado bien. O sea, un maratón la gente lo subestima. ¿Por qué? Pues por lo que tú has dicho. Por ejemplo, vemos esa noticia de que ha acabado. Para mí, yo soy su entrenador y le digo, tú no puedes correr un maratón, pero ni este año, ni al que viene, ni al otro. Veremos. ¿Por qué? Tú estás con sobrepeso. No he visto la noticia, pero bueno, por lo que me has comentado, tienes obesidad. Hay que ver qué tipo de obesidad tienes, cuánto estás pasada de kilos y cuándo puedes correr. Principalmente correr. ¿Por qué? Pues porque correr es un deporte cíclico, simétrico y que tiene mucho impacto. ¿Qué quiere decir que es cíclico? Que al final todo el rato estás haciendo el mismo ejercicio, ¿no? Exacto. Entonces, tú estás llevando un impacto que a lo mejor es mínimo si haces 3 zancadas, pero si tú repites esas zancadas durante 42 kilómetros, la acumulación de impactos pequeños que se van acumulando hacen uno gigante. Si además le metes que estás con un sobrepeso, es peso de más que estás llevando a impactar todo el rato. Lo impactas contra el suelo y luego lo rebotas. Esto para tobillos, rodillas y cadera, vamos, los destrozas. Repercute también en lumbar y todo lleva lesiones. ¿Por qué te decía lo de Nike y los eslogans estos de que venden mucho de nada es imposible y demás, ¿no? Pues por estas cosas, al final, ahí tiene alguien que pararle los pies. Está muy bien que quieras adelgazar o llevar a cabo retos, pero con salud. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona hoy hace el maratón y no se puede mover en 2 semanas. Claro. Que es otro de los grandes fallos. El acabar un maratón, está claro que tú acabas un maratón y tienes que tener una fatiga muscular, te va a doler el cuerpo, lo habrás pasado mal en algunas zonas, pero no tienes que haber andado en carretera, o sea, en asfalto, o sea, lo aclaro. Y al acabar, a la semana siguiente, no tienes que ser un Playmobil, como se vende de que no, es que no te puedes mover después de un maratón. Pues, chico, si tú haces deporte por salud y porque te gusta y después de hacer ese deporte no te puedes mover, es porque o no estás preparado para hacerlo o no lo has preparado bien o directamente a lo mejor no deberías haberlo hecho. Porque me juego lo que sea que esta mujer al día siguiente estaría que no se podría mover. Y no la he visto, ni he visto la noticia, ni mucho menos. Pero creo que sí que sé de la noticia que me hablas, porque de pasada igual sí que la he visto. Pero ya te digo, como eso, o gente que acaba un Ironman sin prepararlo y ya está. Por ejemplo, tenemos a Valentí San Juan, que Laura lo dice, que el primer Ironman que se enfrentó lo dice, que no hay que hacerlo y tal, pero lo hizo sin preparación alguna y con sobrepeso. Sí, ha hecho un Ironman, qué valiente, que no sé qué, afrontas tal, no importa nada. No, a ver, perdona, es que te podrías haber quedado en el sitio. Claro. O sea, no es cualquier cosa, un maratón, un Ironman, un simple triatlón o un simple 10K si no estás en la forma que toca y con una preparación como toca. Un simple 10K, o sea, cuenta cuánto a 13 el kilómetro, me has dicho. En un 10K es que te vas a mucho tiempo corriendo y muchos impactos. Al final va a provocar lesión. A esta mujer, por ejemplo, que habría que decirle, primero, si has corrido a 13 y pico, empieza caminando y corriendo, haciendo cacos. Camino o simplemente haciendo caminar, o sea, caminar, entrenamiento de fuerza, alimentación, bici, deportes que no tengan impactos. Ya correrás cuando puedas correr, pero no te adelantes, porque si corres ahora, irás a lo mejor en silla de ruedas cuando tengas 60 años. Claro. Que ese es el problema. Claro. Sí, no, tardó 9 horas y pico, 9 horas 20 creo que fue, o así, ¿no? Y claro, yo lo que creo también muchas veces que, que es lo que he hablado yo muchas veces, que el problema más bien muchas veces es el tema de las redes sociales, ¿no? Porque claro, hay gente que te anima, hay gente que te dice la realidad, pero claro, cuando nos dicen la realidad muchas veces no nos gusta. Nos gusta más el que te anime, ¿no? El de, tú puedes, tú puedes. Pero hay veces que hay alguien que te tiene que decir,
tú puedes, pero no ahora, sino más Exacto. adelante, Exacto. ¿sabes? Entonces creo que a veces, y como me acordé ahora y tal, y vi de la noticia, digo, es interesante comentarlo porque creo que a veces estamos equivocados en el tema. Pues por ejemplo, ahora vamos a comentar el tema de una media maratón, ¿no? De cómo prepararla y demás. Ujú. Que tampoco es tontería, evidentemente, porque a veces subestimamos el tema de, no, pero es que yo voy a acabarla. Que yo siempre digo lo mismo, digo, sí, vas a acabarla, pero el problema es lo que tú estabas diciendo antes. Pero ¿cómo vas a acabarla? ¿Cómo vas a estar el día siguiente? O sea, yo sé que hago Exacto. una media maratón. Claro que yo sé. Yo, por ejemplo, ahora mismo con lo que estoy entrando, hago una media maratón. Claro que la hago, yo sé que la voy a hacer. Pero ¿cómo voy a estar al día siguiente? Ese es el problema. ¿Sabes? Al día siguiente tengo que tener vida, ¿sabes? Tengo que seguir con mi Exactamente. vida. No puedo estar con lo que tú dices, como un Playmobil. No, no, es que no puedo bajar escaleras. Es que no puedo subir escaleras. Es que no puedo conducir, ¿sabes? No, eso no. Sí, sí, es que es así, o sea, el problema que vamos, que es lo que hablábamos antes, es que es eso, que la gente, como se cree que correr, pones unas zapatillas y lanzarse a correr, pasa todo lo que pasa y es lo que te comentaba, ¿no? Si quieres ahorrar dinero, paga un entrenador y ahorrarás dinero en fisios, Sí, porque no es normal, por ejemplo, un 21K, ¿no? Un medio maratón, ya son palabras mayores, ya tienes que ser una persona experimentada corriendo, no puede ser cualquiera. Y incluso me atrevería a decir que con un tipo de... Ya tienes que llegar en una forma porque es que si no lo vas a sufrir. ¿Lo puede hacer a lo mejor una persona que no ha llegado bien y tal? Sí, pero es que si lo sufres, ¿de qué te sirve cada fin de semana hacer un medio maratón o cada dos o como quieras si los vas a sufrir? Si no disfrutas de la carrera. O sea, yo ya te digo, yo la carrera que no disfruto o cuando llego me siento mal decir, ¿para qué la he corrido? O sea, porque realmente no he disfrutado. O directamente te retiras. Y digo, es que no estoy disfrutando, me voy, ya está. claro. Y es eso, al final, si tú no llevas con una preparación como toca, ¿para qué correr si no estás disfrutando? Y antes de empezar con el tema de los entrenos de media maratón, que supongo intuyo lo que me dirás, es una locura, por ejemplo, correr medias maratones cada semana. O sea, eso de, no, es que no puedes correr tantas maratones, maratones no, medias maratones, perdón. No puedes correr más de tantas medias maratones al mes o... yo entiendo que depende, claro, todo dependerá de lo preparado que estés y lo fuerte que estés, entiendo, ¿no? A ver, es como todo, depende mucho, ¿por qué? Porque si tú tienes, es lo que tú has dicho, tienes una preparación muy buena, llegas en un momento de forma muy bueno, si quieres competir todos los fines de semana medio maratón, yo no lo recomiendo, ni mucho menos. Pero ¿se puede hacer? Hombre, yo no lo recomiendo, ya lo digo. Que nadie diga, es que ha dicho que sí. No, yo no lo recomiendo, pero ¿se puede hacer? Sí. ¿Qué va a pasar? Que vas a sacrificar todos los medios maratones. Porque si tú quieres llegar en un pico de forma a X medio maratón y todos los fines de semana estás compitiendo, ¿qué va a pasar? Que tú nunca puedes tener una periodización del entrenamiento como toca, porque a ti nunca te pueden poner una semana de carga, porque Claro. al fin de semana vas a competir. Entonces, como si estuvieras siempre en descarga y teniendo ese medio maratón. ¿Qué puedes hacer si quieres la mayoría de fines de semana o fin de semana sí, fin de semana no hacer? Si tú eres capaz tú tienes a tu entrenador y tu entrenador te dice, vale, vamos a hacer estas semanas de carga, vas a llegar a esta carrera con X carga, no vas a correrla bien porque ya te he puesto una semana de carga fuerte. Ujú. Y en esta carrera lo que vas a hacer es ir a zona 2, por ejemplo. En zonas de frecuencia cardíaca vas a ir en zona 2. Y no quiero que te pases de la zona 2. Vas a hacer la carrera a lo mejor en un medio maratón en 3 y pico, 3 horas y pico. Pero o sea, coges lo que serían los rodajes largos con un dorsal. Te pones un dorsal porque prefieres ponerte dorsal. Si eres capaz de no salir como una moto y de tener cabeza y decir, vale, yo tengo marcado este tiempo o este ritmo o esta frecuencia cardíaca, voy a ir a esto, pum, y pum, 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 vas haciendo, te lo tomas como un entrenamiento y ya está. Ahí sí lo podrías hacer. ¿Te vale la pena? Pues ya cada cual, porque cada carrera vale una pasta. Entonces al final te vas a dejar una pasta para llegar luego al objetivo. Pero bueno, se puede hacer como eso, como rodajes suaves, lo puedes implementar, claro que sí. Ok. Y bueno, y ahora metiéndonos en la media maratón, el tema de entrenamientos y demás, ¿cómo lo planificarías? Pues mira, empezamos aquí, que este tiene un poquito más de leña ya, y es en el trabajo de fuerza, o sea, la fuerza al final va a estar en todos, ¿eh? Y cuanto más larga es la distancia, más fuerza hay. Entonces, el trabajo de fuerza sí que aquí mínimo 3 días, Ujú. o sea, que yo metería 3 días. A ver,
El mínimo siguen siendo 2, pero no quiero decir 2 para que la gente no se coja a 2. O sea, 3 mejor. Y aquí sí que pues sería lo mismo, un trabajo de cargas altas. Siempre vas a tener que saber mover el peso fuerte y rápido. Y peso pesado, ¿eh? O sea, no quiero que trabaje al 100% el músculo porque al final trabajar al fallo, nosotros no somos culturistas, somos corredores, entonces no tienes que trabajar al fallo, siempre que tienes que quedarte con, cuando salga un entrenamiento de fuerza, tienes que quedarte con sensaciones de que has entrenado, pero que estás bien, que podrías haber seguido y tal. ¿Por qué? Porque al día siguiente, si tú entrenas lo que se suele llamar al fallo o con una carga muy alta, tú como corredor lo que te interesa es al día siguiente hacer tus series o tu tirada larga, lo que tengas, hacerlo bien y entrenar para correr bien. Claro. Pero claro, si tú tienes un entrenamiento de fuerza muy bestia, al día siguiente vas a tener unas agujetas de cojones. Entonces no te vas a poder mover corriendo como toca, ni hacer tu entrenamiento de carrera como toca. Entonces lo principal es correr bien, pero el trabajo de fuerza es primordial. Entonces hay que meter ese trabajo de fuerza, trabajar bien, pero es eso, 3 días a la semana, cargas altas un par de días y un día de antilesiones como antes, antilesión, propiocepción y demás. Yo creo que ahí estaría estupendo. Luego, ¿qué podríamos meter? Cuanto más te acercas, o sea, en lo que sería el periodo de pretemporada, para que ahora, bueno, se suele llamar también periodo base y demás. La pretemporada, para que la gente nos entienda, sí que trabajaría más trabajo de cargas altas, mover pesos fuertes, más pesado y demás. Y cuanto más te acercas a la carrera objetivo, un trabajo de fuerza específico para el trail, ¿no? Como sería un poquito más, a lo mejor no cargar tanto peso, pero sí que con ejercicios que se asimilen a lo que es la carrera, ¿no? Por ejemplo, saltos al cajón, un drop jump también, que sería saltar del cajón abajo y rebotas arriba de tobillo, ¿no? Ahí estaríamos con un trabajo más específico, con ejercicios más específicos enfocados al trail para ya ser pues eso, el principio de especificidad y entrar ya en terreno de competición, cuanto más te acerques a la carrera. Y luego el trabajo de propiocepción y demás, pues eso, mucho core, sobre todo el trabajo del trail, hay que trabajar muchísimo el core. Con core no me refiero al abdominal, el core envuelve abdominal, la faja lumbar e incluso también llega un poco al glúteo. Entonces hay que trabajar muchísimo el core. Y eso sería un poco el trabajo de fuerza, ¿vale? Luego pasaríamos un poquito al trabajo de resistencia, que aquí sí que habría que meter pues eso, un poquito más de volumen, pero tampoco hay que excederse. O sea, el echar más está comprobado ya que de 2 horas a 2 horas y media sobra, como una carrera para coger un volumen, para hacer un trabajo aeróbico, que se suele llamar. Sobra con 2 horas y media, o sea, más de las 2 horas y media ya lo podríamos estar llamando, yo por ejemplo los llamo entrenos psicológicos para los ultreros y demás, porque ahí sí que interfiere mucho la psicología. Y entonces esas 2 horas y media sobrarían para media maratón. O sea, no hace falta que te pegues más. Incluso yo lo dejaría en 2 horas. El trabajo de volumen de la tirada larga en fin de semana, que se suele llamar, como mucho 2 horas y media. Y si son 2 horas y media es porque te hayas parado a echar una foto o lo que sea. Perdón, cuando Pero hablamos de como dos mucho horas 2 y horas. media, cuando hablamos de 2 horas y media, ¿nos da igual el kilometraje? Yo trabajo siempre por tiempo, nunca trabajo por kilómetros. Vale. Aparte me parece que por kilómetros es más asfixiante para el corredor, porque por lo que he visto se obcecan demasiado con... No me gusta hablar de la barrera de los 5, 10, 20. Yo entreno por horas o por tiempo y cuadro los entrenamientos sobre todo por tiempo. No me gusta hablar por kilómetros, a no ser que a lo mejor tenga un entrenamiento específico que poner de vas a hacer un 5000 o vas a hacer series de 1500 y Sí, tal. sí, sí. Ahí sí, pero las series están dentro de un tiempo global. Yo siempre entreno por tiempo. No me gusta el kilometraje por eso, porque al final creo que te obcecan demasiado con los kilómetros y da igual que a lo mejor en 2 horas y media hagas 10 kilómetros, como que hagas 15, como hagas 20. Ok. Ya te digo. Y sería eso, la tirada larga del fin de semana, 2 horas como mucho, 2 horas y media. Y ese sería el volumen que metería. Y luego metería así que 2, 3 entrenamientos de uno siempre tiene que haber de series cortas y rápidas. Lo que hemos dicho antes, 200, 400, 500, esas tienen que ser rápidas para lo que te dé la chispa, el punch. Y luego sería
en zona tempo. ¿Por qué en zona tempo? Bueno, las zonas tempo son las zonas intermedias entre umbrales, porque al final en una carrera de medio maratón y demás, van a trabajar mucho la zona aeróbica, pero vas a estar en muchos momentos en zona tempo, porque vas a tener, no vas a llegar a ir ahogado, ¿no? Que se suele decir de ir ahí con el gancho, porque no es tan rápida, pero sí que vas a tener momentos de leña, donde vas a meter caña y zapatilla, y entonces ahí sí que te va a interesar tener esa zona tempo desarrollada. ¿Esa zona tempo cómo se trabajaría? Pues por ejemplo, para que la gente nos entienda, la zona aeróbica es cuando, la zona suave, cuando puedo hablar perfectamente, sería la zona aeróbica, la zona suave. Cuando ya me cuesta un poco que tengo que respirar entre frases, o sea, puedo hablar bien, pero tengo que respirar entre frases, estaríamos entrando ya en zona tempo. Y cuando ya para hablar tengo que parar, o sea, respiro, hablo, ahí ya estaríamos en zona anaeróbica, porque ya no podemos. Y ya si no puedes hablar, es que ya estás, vamos, con el lactato por las orejas. No puedes más. Entonces, eso es para que un poco la gente me entienda y sepa cómo llevarlo, ¿no? Siempre y cuando, claro, si te lleva un entrenador es mucho mejor, porque hoy en día también con los Garmin y demás, yo por ejemplo con la plataforma de Training Peaks lo llevo todo y el atleta se olvida, el reloj se lo dice todo, le dice, oye, que te pasas, oye, que no llegas. O sea, eso es una maravilla. Y eso sería, ya te digo, o sea, un trabajo de series así cortas y rápidas, uno en zona tempo 2 y luego una tirada larga. Eso sería lo que más. Ahí sí que cuanto más te acerques a la competición objetivo, trabajaría lo que sería el desnivel, ¿no? Sobre todo si es posible el trabajo aeróbico. Si quieren hacerlo, por ejemplo, en bici, se puede hacer en bici, pero entonces tendrías que meter otro día en montaña con trabajo de desnivel, acumular desnivel. A mí hay un entrenamiento que me gusta mucho mandar a mis atletas, que es 1 hora y media, acumula el máximo desnivel que puedas en 1 hora y media. Entonces ahí estás pegándote una fecha de desnivel y a lo mejor has hecho 7 kilómetros, pero Sí, te has claro. metido 1000 positivos. Claro, Entonces, claro. claro, ahí viene muy bien. Sobre todo que vendría también muy bien analizar la carrera objetivo. Está claro, si tienes un entrenador te lo hará él, pero si no, analizar, sentarte un día, yo qué sé, 1 horita, vale, ¿dónde tengo? Que tengo 2 subidas de tantos kilómetros o de tanto porcentaje, tal. Y ahí, en base a eso, construir tus entrenamientos. Claro. Yo creo que eso sería lo mejor, ¿vale? Y luego ya ahí sí que en 21 kilómetros entraría un poquito la alimentación que cada corredor tenga que llevar, ya que tendríamos que salir a entrenar algún momento la alimentación que voy a llevar en carrera para saber si me sienta bien, si no me sienta bien, qué desayuno me sienta bien, cuál no, y sobre todo las marcas de nutrición que te van bien y cuáles no. Yo, por ejemplo, soy muy delicado del estómago y a mí X marcas no me van bien y a lo mejor tengo alguna que sí, o incluso yo soy muy partidario de lo natural, de medio plátano y para adelante. Eso ya te iba a preguntar, ¿sólido o líquido? Depende de la persona también, ¿no? Depende de la persona, siempre depende de la persona y lo que te entra. Hay gente que en medio maratón, yo por ejemplo muchas veces no como. No estoy diciendo que la gente no coma, sino que a mí me va bien muchas veces no comer. Yo desayuno, por ejemplo, un yogur y un plátano. Ya está. Ceno muy, muy bien la noche de antes, meto una carga grande y desayuno un yogur, un plátano y a correr. Ah, yo ¿Por qué? entiendo. Pues porque si. Dime, dime. Dime, dime. No, dime. Que si desayuno más fuerte, lleno demasiado el estómago y claro, al final correr es un movimiento que estás como haciendo un rebote. Y a mí en el estómago eso me va fatal y al final me toca, o sea, sufro mucho el estómago. Si te entra mejor los líquidos, un gel te puedes tomar. Si te entra mejor el sólido, sólido. Yo me parto un plátano, ya te digo, en el kilómetro 10, si veo que me falta un poquito ahí de fuerza y tal, me meto medio plátano. Y si me hace falta en el 17, por ahí me tomo el otro medio. O incluso lo alargo al 15 y me tomo solo medio. Que yo creo que también lo importante es. Es que siempre hablamos lo mismo, ¿no? El conocer a la persona. Porque. Claro, todo depende de cuánto vaya a tardar también la media maratón, ¿no? Si depende del desnivel, depende de muchas cosas. Pues a lo mejor una media maratón, depende del desnivel que tenga, pues a lo mejor tardar 4 horas, 4 horas y media, o puedes tardar 2 horas, 2 horas y media, ¿no? Entonces también dependerá mucho de eso, ¿no? Oye, vas a estar Claro. 4 horas y media haciendo un ejercicio y tendrás que comer algo, claro.
Claro, al final es todo depende de la persona, ¿no? Al final yo trabajo, por ejemplo, de forma individual en cada atleta y es lo primordial, o sea, tienes que Claro. trabajar siempre individualizando, pero es lo que tú has dicho, o sea, cada uno es un mundo, a cada uno le vienen bien unas cosas u otras y es en función de lo que vayas a hacer. Si vas a hacer un medio maratón en 4 horas, pues te tendrás que comer, si no, chungo. Te comes un caballo en medio de la Pero- carrera. Sí, sí, pero es que es eso, al final yo por ejemplo ya te digo, a mí no me gusta comer mucho en carrera porque no digiero bien y me sienta mal. Entonces intento comer lo mínimo, pero siempre tienes que estar en la línea de estar bien en cuanto a alimentación porque como pinches en alimentación, viene el rendimiento que cae en picado porque no Claro. tiene el cuerpo de dónde sacar fuerza. Entonces es primordial. Y yo creo que ya te digo que con eso sería suficiente, ¿eh? Para un trail de 21K. Sí que podríamos meter a lo mejor un trabajo de técnica de carrera en montaña. Si la prueba a la que te vas a enfrentar es muy técnica. Si por ejemplo vas a hacer un 21K en Pirineo, no es lo mismo que hacer un 21K aquí en Valencia. Claro. Y eso que aquí en Valencia tenemos mucha piedra, pero en Pirineo no es lo mismo. Entonces ahí sí, según ya te digo, lo principal es analizar la carrera y en función del análisis que saques, cuál sea el terreno y demás, trabajar en base a ella. Pero con eso yo creo que llegas bien seguro. Y ahora vamos a la chicha, a las carreras que le gusta mucho a la gente y se ponen como meta en 3 años. Exactamente. Bueno, en Empiezan a tres, correr, ya has dicho muchos, ¿eh? En 3 años ya son muchos. empiezan a correr y dice, ya hice una media maratón, ya era maratón, Sí, a sí, una ultra. es así. Y tú dices, muchacho, pero si has hecho nada más 500 kilómetros este año, eh, con eso es suficiente. Demasiado se acabó. Si he hecho 500 puedo hacer 60 un día, tampoco. Claro, lo junto y hago más. Claro, claro. Pero ya te digo, al final, tío, por ejemplo, el maratón y la ultra, ¿no? Porque valdría para todo. Está claro que ya aquí sí que es primordial el coger la carrera, ponerse un día delante de ella y analizarla. De aquí a aquí va tanto, tanto desnivel, voy a hacer esto, esta va a ser mi estrategia y demás. Pero lo que viene a ser el trabajo viene a ser el mismo. ¿A qué me refiero? La fuerza va a ser primordial, más que nunca. O sea, mínimo vas a meter 3 días de fuerza y si puedes meter 3 días de fuerza y el día de antilesiones meterlo en otro, hacer 3 de cargas altas y el otro o sea, 3 de cargas altas o, sí, al principio en pretemporada, 3 de cargas altas. Cuanto más te acercas a la temporada en sí, a la carrera objetivo, bajarle y meter más específico, pero aparte el trabajo de antilesiones y propiocepción, o sea, serían 4 de fuerza y luego ya rellenar con trabajo de resistencia. ¿Qué te va a pasar? Que te van a faltar días para preparar según qué ultra, entonces claro, yo, por ejemplo, según hay muchos atletas que les gusta descansar un día entero, hay otros que no, que se sienten que ese día no hacen nada, entonces prefieren, pues ahí metes el día de trabajo de antilesión y demás, trabajo de core, que no vas a tener mucha carga en ese trabajo, entonces te va a venir bien trabajarlo en ese día. Y luego sería, pues ya los demás días el trabajo de resistencia, ¿no? 3, 4 días a la semana, trabajo de resistencia. Cuanto más te acerques a la prueba, a mí me gusta hacer, si son ultras, un trabajo inverso, que se suele llamar, una planificación inversa, que es el volumen, en vez de hacerlo al principio, como sería una planificación clásica, sacarlo en el final, para que el atleta también psicológicamente vaya más preparado. Y sería, pues eso, meter más volumen, está claro. Siempre soy partidario de trabajarlo todo, porque al final yo intento construir humanos eficientes y es que te muevas rápido, que te muevas lento y que te muevas a velocidad crucero. Entonces, es lo primordial, moverse rápido, hay que moverse rápido porque si no, si tú al cuerpo no le das estímulos rápidos, nunca vas a poder hacerlos porque tú en un momento dado le vas a pedir un estímulo rápido y no vas a ver reaccionar. Si tú estás Claro. acostumbrado a correr lento, vas a correr lento siempre y ya no hay. Si tú haces todo tu entrenamiento lento, cuando vayas por la calle y por cualquier cosa te toca hacer un movimiento rápido, tu cuerpo no va a ser capaz de hacerlo porque no está preparado, no sabe hacerlo. Hay Claro. que entrenarlo. Entonces, un día de series rápidas, sí o sí, 100%. Series cortitas, no hace falta meterse series de 5.000. O sea, series cortitas sobra. Los keniatas está comprobado que ellos entrenan con series cortas. O sea, al final, series de 200 hacen a punta pala. Luego sí que metería trabajo ahí ya de cambios de ritmo, más largos, de zona a tempo. Lo que sería también trabajo de zona en la zona en la que
tú vayas a hacer o en el ritmo en el que vayas a hacer el maratón. Cuanto más te acerques a la prueba, tienes que saber en qué ritmo y ir metiéndole volumen en ese ritmo. Y luego ya el volumen. El volumen para la ultra y el maratón, a mí me gusta meterlo mucho en bicicleta si se puede, porque le voy a quitar mucho impacto a la aleta. Entonces, meterte una carga de 22 kilómetros a lo mejor todos los fines de semana, que es lo que me preguntabas antes, no hace falta que se haga con dorsal, pero bueno, meterte una carga de 20 kilómetros y demás, a lo mejor es preferible meter 2 horas y media, 3 horas en bici, que vas a trabajar en el mismo rango de frecuencia cardíaca, vas a trabajar en la zona aeróbica también, vas a disfrutar de otra forma, te despejas de correr y te va a valer para lo mismo. Entonces, ya te digo, a mí me gusta meter mucho la bici ahí en maratón o la larga distancia, por eso, por bajar el impacto, ¿no? Yo creo que eso viene súper bien. Y luego ya sería entrenamientos específicos para la prueba, que sería el entreno de alimentación. Entreno, por ejemplo, si voy a llevar palos, sacar X entrenamientos cuanto más se acerca a la prueba de entreno con todo el material que voy a llevar encima en la carrera, alimentación inclusive, palos, si voy a llevar chaqueta, porque tengo que cambiar chaqueta, todo el material. Y eso sería un poquito. Yo creo que ahí sí que habría que trabajar un poquito más la técnica, porque va a influir bastante. A ver, está claro, cuanto más larga es, suelen ser menos técnicas, suelen ser, pero hay algunas carreras que son técnicas en todo el recorrido. Entonces, ahí hay que trabajarlo un poquito más, pero me centraría en eso, en la fuerza y los entrenos de resistencia, sacarlos bien. Y luego es lo que te digo, si puedes hacer un entrenamiento cruzado metiendo la bici, es que vas a trabajar mucho mejor, vas a despejarte y me parece una, una vía bastante buena, la verdad, la bicicleta. Yo la recomiendo mucho. Y es eso, ahí sí que la nutrición pautada. Ahí sí que tienes que saber en cada kilómetro cómo voy a reaccionar, tienes que saber cada cuánto voy a meter la comida, los habituamientos cada cuánto van a estar y demás. Lo que nunca recomiendo es, si tienes una ultra o un maratón, hacer la distancia antes de la carrera. Eso te iba a no, yo te iba a preguntar eso, digo, tú por ejemplo dices, yo tengo tengo un 45 kilómetros, ¿no? Dentro de 6 meses. Ujú. Y yo digo, pues, oye, yo quiero hacer dentro de 3 meses 45 kilómetros a ver si llego. ¿Es recomendable o no? Depende. ¿Y por qué depende? Pues porque al final, si es una persona que nunca se ha enfrentado a esos 42 kilómetros, si psicológicamente yo, por ejemplo, como entrenador, la veo que necesita ver que llega, se lo mando. Si ya se ha enfrentado a maratón o demás y psicológicamente no lo necesita, no se lo mando. ¿Por qué? Porque el maratón lleva una carga tremenda. O sea, te va a dejar hecho polvo. Es lo que hemos hablado. Cuanto más preparados estés, menos hecho polvo. Pero igualmente es una carga brutal para el cuerpo. Claro. O sea, no hay que negarlo. Entonces, te va a dejar muy cargado, muy congestionado. Entonces, va a joderte la siguiente semana de entrenamientos, básicamente. Porque seguramente si lo haces el domingo, el lunes necesitarás un descanso. El martes no estarás recuperado del todo. Y más si era tu primer maratón. Entonces, si la persona psicológicamente necesita, porque te dices que creo que no llego, es que creo que no lo voy a conseguir, ves que siempre es negativo cuando hablas del maratón y cree que no va a llegar, necesita hacerlo. Necesita verse capaz de que llega. A lo mejor no le hagas el maratón, pero a una tirada de 38-40, que ella diga, podría haber acabado, bien. Si ya te has enfrentado a varios o no es tu primera vez, o psicológicamente dices, es que lo hago sí o sí, no lo hagas. No hagas una tirada de 42 kilómetros. O de 60 o de 100 o de lo que tengas. No, porque no es viable. O sea, te va a dejar una carga muy grande, una fatiga residual muy grande y vas a arrastrar luego los entrenamientos y puede que llegues con un sobreentrenamiento a la carrera y te perjudique. Entonces ya te digo, yo no lo recomiendo. E independientemente de lo entrenado que estés, ¿no? Si estás poco, mucho o medio, ¿cuánto sería a lo mejor la tirada más larga que tú recomendarías? En función de la prueba, claro está. Si te vas a enfrentar, por ejemplo, a unas 24 horas, como han sido este fin de semana aquí en Valencia, ya las tiradas tienen que ser más largas. Pero ya te digo, no tiene evidencia científica que más allá de las 2 horas y media vaya a tener una mejora del rendimiento. Sí que psicológicamente, volvemos a lo mismo, en las carreras de ultra distancia ya cae mucho la psicología de cada atleta,
sí que ahí va a ser primordial, yo creo que la parte de cabeza, y a lo mejor si tienes una prueba en la que son 60 kilómetros, pues a lo mejor hacer 30, ¿vale? En función también del ritmo, el ritmo de cada persona que lleves. No es lo mismo correr a 4 que correr a 6 que correr a 8. Claro. Entonces es eso. Pero más allá de las 2 horas y media no hay evidencia científica Y por que diga que vas ejemplo, a tener una mejor. una persona que se quiera animar a una media maratón, una maratón, o una ultra, ¿no? Evidentemente. ¿Cuántos años de preparación o tiempo de preparación le recomendarías para intentar dar el salto? Tú supongo que yo digo, oye, yo quiero prepararme una media maratón, una maratón, y yo estoy entrenando bien, ¿no? Yo estoy... Evidentemente, si tienes un entrenador, te lo va a decir, ¿no? Él te va a decir, oye, chico, pues no hagas esta locura, o te veo capacitado de aquí a año, año y medio que lo hagas, ¿no? Evidentemente. Pero más o menos así tú dices, mira, yo estoy entrenando todos los días, estoy entrenando bien, yo me encuentro bien, me gustaría hacer una media maratón o una ultra. ¿Cuántos años? Porque claro, hay gente que dice, no deberías hacer una ultra si no llevas por lo menos 10 años entrenando. A ¿Eso ver, es así o es gente que a lo mejor, yo qué sé, te lo dice por decir? yo recae todo sobre el historial de la persona, de cómo está la persona y demás. Pero para un maratón, si es el primer maratón, mínimo, yo para poder decir que le diría, vale, vamos adelante con esto y tal, tienes que haber hecho varias media maratones, haber consolidado la distancia de media maratón y decir, acabo bien, tengo unas marcas que no son, o sea, no acabo una media maratón en 4 horas, o qué sé, pero un año de preparación daría yo para llegar bien a esa carrera, disfrutar el maratón, haber disfrutado de la preparación y haberlo hecho con cabeza y como toca. Para una ultra, en función del bagaje que tengas, si tienes un bagaje de que has hecho muchos maratones y demás, pues habría que ver, cada persona es un mundo, ya te digo. Pero para el maratón, por ejemplo, que sí que es la prueba que suele ser la gente la que pide, un año si no has hecho ninguno antes, sí o sí, y si tienes un bagaje bueno. Claro, Si claro. no, habría que analizar en base a unos test cómo estás y si es viable a un año vista prepararlo. Claro, si ya has hecho a lo mejor varias medias maratones, lo que tú dices, has acabado bien, Claro. con unos ritmos más o menos decentes, ¿no? Y claro, que tengas una preparación. Ahora, un tío que no corrió nunca, que te diga en un año que va a correr Claro. una maratón, pues... Al final es eso, es haber consolidado la distancia de media maratón, haber a lo mejor hecho alguna de 30, a lo mejor alguna de 25, y al acabar la de 25-30 decir, podría haber seguido corriendo, pero claro, siempre hay que saber que a partir de los 35, 30, los 40, te llega el tío del mazo y tienes que saber sufrir mucho. Tienes que saber sufrir y que tu cabeza te diga que no y tus piernas te digan que sí, que corras. Pero ya te digo, yo un año daría para el primer maratón sí o sí. Para llegar con cabeza y decir, vale, a lo mejor soy demasiado conservador y digo, hostia, otros entrenadores me dirán, es que un año, tío, te has pasado. Yo prefiero llegar con sabiendas de que he hecho bien el trabajo, de que mi atleta va a llegar bien, va a disfrutar la carrera y va a decirme, quiero volver a correr al acabar la carrera. No cuelgo las zapatillas y no quiero saber más nada de correr. Que es lo que suele pasar cuando Claro. vas a una carrera de un maratón, que la gente dice, no quiero saber más nada de las zapatillas, ya que le doy por culo a todo, no puedo más. Pero no, yo prefiero ahí que lleguen bien y ya te digo, que acaben y digan, hostia, pues mira, vamos a por otra. Y también saber la gente que las distancias cortas también son bonitas. Que siempre queremos Está hacer claro. distancias largas y siempre están las distancias cortas también. Pensamos que las distancias cortas son para gente principiante, ¿no? Hay que correr Parece todo. que, sí, sí, parece que la distancia corta no tenga, o sea, sea para los jóvenes, ¿no? A mí, eso muchos lo dicen, me dicen, no, las cortas son para los jóvenes, que no los que corren rápido. Y digo, hombre, a ver, al final hay que saber disfrutar de todo, ¿no? No se puede Claro, estar, por ejemplo, hay gente que, tú me has preguntado lo de los medios maratones, pero es que hay gente que corre todos los meses un maratón, sí. que eso sí que no lo recomiendo por nada del mundo. O sea, a no ser que seas deportista de élite y es una preparación específica para un UTMB o algo de eso, y tu preparador crea que es lo lógico, yo no, un deportista amateur ni de coña, vamos, un deportista de élite, bueno, su entrenador sabrá, pero yo, un deportista amateur, vamos, ni de coña, como mucho, al año, yo qué sé, si haces maratones, ya vas bien. Espérate, porque Yo no metería mucha carga de maratón. se te entrecortó ahora lo último. Que no sé. Que como mucho, ¿qué? Ah, que
Eso que digo que yo como mucho no recomendaría más de 2, 3 maratones al año y 3 me parecen muchos. O sea, que la gente que corre maratones cada 15 días casi, me parece una locura. Claro, porque no pensamos que pues claro, es lo que comentábamos antes, ¿no? Que ahora a lo mejor te puedes sentir bien, pero todo eso te repercute a largo plazo. Y es lo que tú decías, ¿no? A lo mejor a los 60 años estás destrozado y tienes que estar en silla de ruedas. O si no, silla de ruedas, me duele la rodilla, Sí, no sí, puedo subir no. escaleras, no puedo bajar escaleras, estoy yo polvo. Claro, que todo eso repercute, ¿no? Sí, eso, a lo mejor puedes hacer vida normal, pero vas a jugar con tus nietos y dices, hostia, es que no puedo. Y al final es que, yo qué sé. Yo ya te digo, yo antes que buscar una marca, busco salud en la persona, que la persona pueda ser deportista por mucho tiempo y que me pueda venir con 70 años y decirme, hostia, tú fuiste entrenador mío, tío. O incluso seguir entrenando. Al final, ya te digo, veo mucha gente mayor, por ejemplo, que corre, que ha hecho las cosas bien y siguen corriendo a día de hoy con 70 años. Y a mí cuando, por ejemplo, un médico me dice, corres que es lesivo, digo, bueno, eso, correr mal es lesivo. Claro. Cuando corres bien, no tienes por qué tener lesiones. Hombre, vamos a ver, Está claro que si corres mal, pues está claro que incluso estar en el sillón echado es lesivo, porque al final te empiezan los dolores de espalda, te empieza todo. O sea, yo siempre digo lo mismo, lesivo en esta vida realmente es todo, salvo lo que tú dices, que lo hagas bien, evidentemente. Si tú haces las cosas bien, con cuidado y claro, no te vuelves loco, evidentemente. Hombre, siempre pueden haber lesiones, evidentemente, ¿no? Pero bueno, está menos, claro, a ver. menos. Es deporte, siempre te puedes lesionar, está claro. Para mí es mucho más lesivo estar en un sofá que correr, porque vas a ser un humano activo y el humano está hecho para moverse y para crear, o sea, seguir con la actividad física y tal, no para estar apalancado y Mm. acomodado. Al final nos hemos hecho muy cómodos. Entonces, el estar en un sofá es muchísimo más lesivo a la larga, te trae mucho más problema que el correr. Que por cierto, a todas estas, estábamos hablando, ¿no? De a los 60 años con silla de ruedas o tal. Una persona, por ejemplo, a lo mejor con 60, 65, 70, 75 años, te dice, yo ya con la que tengo, ¿a dónde voy yo con un entrenador? Si yo ya... Pero también es aconsejable, ¿no? Porque también le evita un montón de problemas. Es cuanto más también sería aconsejable porque, por ejemplo, las personas mayores sí que hay el trabajo de fuerza ya, o sea, si en jóvenes y edad media es primordial, para ellos o sea, vamos, es que tienen que trabajarla sí o sí, porque es cuando vienen las enfermedades y si tú tienes un trabajo de fuerza bien hecho y llevado por alguien que te lo pauta bien, es que vas a llegar a tu edad avanzada lo mejor posible y vas a ser ese típico abuelo o abuela que vemos por la calle y decimos, hostia, mira este cómo está, que parece que no tenga la edad que tiene, ¿eh? O que vemos a uno haciendo deporte y demás y vas a ser, o sea, vas a sentirte mucho más fuerte, vas a sentirte mucho más activo y con mucha más energía que si realmente dices que ya tienes una edad y para ti no es el deporte y tal. Pero claro, ya eso ya recae sobre cada uno ahí. Ahí Claro, es claro. difícil entrar a hacer mella porque son de mollera muy dura. Como decía, es muy importante el ejercicio de fuerza para las personas ya más mayores. ¿Qué estamos hablando? Que a lo mejor si una persona joven tiene dos, digo yo, ¿no? Si una persona joven a lo mejor le recomiendas mínimo 2 veces en semana gimnasio, a lo mejor una persona ya de esa edad debería hacer mucho más gimnasio a la semana. O sea, una persona adulta ya en edad avanzada tiene que trabajar gimnasio con alguien delante siempre porque de normal, a no ser que hayan tenido, ya te digo, hayan sido entrenadores o que sepan mucho del tema, pero aún así mejor que tengan un control guiado, sí que es primordial en ellos que trabajen la fuerza, porque la fuerza es lo que a ellos con la edad vas perdiendo, el músculo se va desgastando, no está igual, y que pasa si, por ejemplo, a lo mejor una persona por cualquier cosa se parte la cadera, la tienen que operar, si no tiene los músculos fuertes, la operación, a lo mejor te dicen, pues mira, te quedas en silla de ruedas y ya no te puedes volver a mover porque no te podemos operar porque tus músculos no van a aguantar que Claro. te operemos y demás. Entonces, siempre es bueno el trabajo de fuerza y al final, ya te digo, machaco mucho con el trabajo de fuerza por eso, porque es que cuanto más lo haces, más salud ganas. O sea, hay que verlo como que cuando vas al gimnasio te estás tomando una pastilla de salud. Estás metiendo un año más de vida ahí. Entonces, hay que trabajarlo mucho. Sí, básicamente es la coraza que nos aguanta el cuerpo, ¿no? Cuanto más fuerte estemos, mejor hacemos vida. Bueno, uno lo nota, cuando uno deja de entrenar, estás más cansado, tú dices, no puedo, estoy yo polvo, no puedo con esto, no sé qué. Y cuando empiezas a entrar, que empiezas a coger forma,
básicamente te piensas que eres un superhéroe. Tú dices, hostia, la coraza está más fuerte. Soy Superman, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y además ya no es que el que te veas mejor o te sientas mejor, sino el que tu estado anímico También, cambia totalmente. O sea, también. tú ya no ves tanto el lado negativo, sino que dices, puedo, vamos para adelante, yo con esto puedo, tal, no sé qué. Y siempre te mejora en todo. Ya no solo, o sea, la actividad física es que, sobre todo porque vamos a hablar de trabajo de fuerza, te mejora en todo, tío. Ya no solo en el rendimiento y tal, sino en tu día a día vas a mejorar. Entonces es, vamos, básico. Pues guay. Pues nada, Luis, ¿qué quieres que te diga? La verdad que ha sido una charla muy amena, donde yo por lo menos he aprendido mucho. No te voy a quitar más tiempo porque ya llevamos 1 hora y cuarto. Y nada, que decirte. Estaba. Bueno, te tengo en Instagram. O sea, que cualquier cosa, si eso más adelante y quieres, pues podemos hablar de más temas. Y nada, que decirte. Me alegro de haberte tenido Claro, aquí, tío. de que hubieras aceptado y que la gente sepa que, bueno, que él es entrenador personal online, o sea, de cualquier cosa. Él Ujú. es licenciado, no es. Tengo, como estábamos hablando antes, que ellos la verdad que tienen un problemón. Sí, sí, las cosas como son, tienen Sí, un sí, problemón no, es en eso. ese sentido, que tú tienes una carrera, tú tienes un estudio y últimamente todo el mundo es entrenador sin Sí, no, nada, hoy ¿no? en día salen entrenadores debajo de las piedras, o sea que ya te Básicamente, digo. llevo 6 años corriendo y yo ya sé de esto. No, tío, no sabes. Hay que estudiar muchas más cosas para saber del tema. Sí, O sí. sea, bueno, es más, lo que te comenté fuera del directo. Yo, la lesión que tengo en el músculo, no sabía ni que ese músculo existía. O sea, imagínate. Sí, sí. Pues nada, qué decirte. Muchas gracias por haber estado aquí. Como ya sabe la gente, en la descripción del vídeo cuando lo suba a YouTube pondré tus redes sociales y demás. Y nada, que te tengan en cuenta también que los entrenamientos online, hay veces que son un poquito reacios a los entrenamientos online y yo creo que muchas veces funcionan. O sea, y Sí, más no, a cuando ver, al final te comunicas contigo, ¿no? Oye, mira, esto me vino bien, está esto me claro. vino mal, esto, ¿sabes? Que tampoco. Yo, por ejemplo, trabajo con el software de Training Peaks y con eso, ya te digo, lo conectas al reloj y te llega todo. Y luego el trabajo de fuerza sí que lo mando en unos circuitos que son muy fáciles de leer, no hay ningún problema. Y luego sí que comunicación conmigo 24 horas. Incluso también tengo una batería que si, hostia, este ejercicio es que no sé hacerlo. Tienes un vídeo donde te lo explico, que te lo envío enseguida y no hay problema. O sea que el trabajo de forma online ahora sí que estamos viendo que tiene un poquito más de auge porque es más cómodo para el atleta o para el deportista porque la verdad que no le exiges estar a una hora en un sitio. Claro. Entonces él lo hace, ya te digo. Y al final, yo, por ejemplo, el trabajo de fuerza, mucha gente se lo envía en casa y le explico cómo hacerlo en casa. Al final, a través de los móviles, tío, hoy en día es que no hay más. Es que en un momento me tienes aquí, yo estando en Valencia y tú en Galicia, o sea que da igual. Ya Sí, ves, tú en Canarias y yo aquí, o sea que sí, sí, no la hay verdad problema. que ya en ese sentido no hay problema ninguno. Pues nada, lo dicho, muchas gracias, estamos en contacto y cualquier cosita, pues mira, nos vemos más adelante si quieres comentar algo más. Ok, gracias. Bueno, chao, tío. Venga, Chao. hasta luego. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. La verdad que eh, hace tiempo pedí ahí a ver lo que me podía aportar la gente y este chico fue uno de los que me habló. Y dice, oye, yo podría aportar esto, ¿da? Y es licenciado en actividades físicas del deporte, como comentaba. Ya saben, Luis Sánchez en Instagram y Initium_coach, que es su Instagram. De todas maneras, cuando suba el vídeo a YouTube, en la descripción lo pondré. Y lo que decía él, es muy importante el tema de los entrenamientos. Y sobre todo la fuerza, que siempre nos olvidamos de la fuerza y es lo más importante. Es más, yo les puedo decir personalmente que cuando no entreno fuerza me duele la espalda. Y cuando entreno fuerza no me duele la espalda. Así que ya ven lo importante que son los entrenamientos de fuerza. Bueno, el próximo martes vamos a tener programa. La verdad que para 2023 no he hablado absolutamente con nadie. Porque bueno, estoy ahí un poquito pendiente de cosas y demás. En principio yo creo que sí, que ya veo si vuelvo el día. A ver, vamos a mirar fechas. El día 10 de enero, perdón. Día 10, 17, 24, 31. Me gustaría hacerlo, pero también es verdad que últimamente se me están complicando muchísimo las cosas. Y no quiero dejar el tema de los directos, pero bueno, nunca se sabe. Así que nada, lo dicho. La próxima semana vamos a tener programa. Voy a ver si puedo, si tengo tiempo, porque siempre me pasa lo mismo en el tema de las redes sociales, que el tiempo es el que tengo y muchas veces hasta me olvido y es medio desastre. Yo me lo guiso, yo me lo como, es lo que hay.
Y quiero poner ahí un... No es un jueguito, sino unas encuestitas ahí, a ver si... cuál va a ser la comunidad a la que vamos a ir a hablar, o sea, con la que vamos a tener el programa. Cuando sepamos la comunidad, el municipio o la provincia. Y ahí hasta que cuadremos justamente el sitio que es donde vamos a hablar. Que la idea es hacerlo todo en Instagram. Bueno, Instagram, Facebook, que pondré las encuestitas y demás. Pero bueno, vamos a ver si tengo tiempo. Pues es que es lo dicho. Quiero hacer miles de cosas, pero el tiempo es limitado, macho. Son 24 horas y no me dan para nada. Así que nada, lo dicho. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por vernos, por seguirnos. Y como ya saben, la experiencia de una carrera no se cuenta. Te apunta y la experimentas. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias.